Hola, ya una vez más fin de semana, nuestro primer fin de semana de este 2025. Bueno, y así se va a ir todo el año, y así se nos va la vida. Pues sí, así es que hay que disfrutarla, hay que, hay que trabajar en aquello que nos va a dar la plenitud de felicidad, la plenitud de paz, la plenitud de amor, pues que es Dios, ¿verdad? Hay que trabajar en nuestra relación con Dios. Yo creo que vale mucho la pena. Y te voy a decir una cosa, que este tema de hoy no es uno de los temas que yo quisiera tratar. Me gustaría tratar de puros temas bonitos. Pero, bueno, cuando Dios pone algo en mi corazón, sé que es para mí, sé que es para ustedes y yo sé, estoy totalmente convencida que la palabra de Dios sale del corazón de Dios, de su amor. La raíz de la palabra de Dios es el amor. Y aunque a veces no lo entendamos, así es. Y entre más pronto lo entendamos, mejor. Entre más pronto nos adaptemos y, y disfrutemos de, de este amor que a veces, pues es un amor que incomoda. El amor de un padre hacia un hijo es un amor que incomoda, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, así es. Nuestros padres cuánto nos incomodaron con su amor. Y no hagas esto, y no vayas para allá, y no te juntes con tal, y que no te vistas así, que no. Y lo hicieron porque nos odiaban, no, sino todo lo contrario, porque por amor. Y Dios, que conoce todo de nosotros, pues Él nos formó, Él sabe y Él tiene planes para nosotros. Entonces, pues tenemos que flojitas y cooperando con el Señor. Sí, sí, hay que cooperar porque es lo mejor que nos puede pasar. Hoy voy a hablar acerca de este versículo. Lucas, Evangelio según San Lucas 4:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Ay, ay, ay. Ups. A ver, nos hace esta pregunta Jesús, la misma que le hizo a sus discípulos, a los que le seguían, pero más a sus discípulos. Yo me considero una discípula de Cristo. Yo me considero una persona que esto es para mí. Esto es para mí. Sí, yo quiero que esto sea para mí. Y quiero responderle al Señor. ¿Por qué me dice el Señor? ¿Por qué me llamas Señor? Como cuando tú dices Señor, quiere decir que eres mi amo, que te reconozco como mi dueño. ¿Cómo me dices que tú eres mía o que tú eres mío? Dice el Señor. Y lo que yo te digo que hagas te importa muy poco. ¿Que, que no conoces a tu Señor? ¿Que no sabes quién soy? ¿Que tu vida esté en mis manos? ¿Tu felicidad esté en mis manos? ¿Tu plenitud esté en mis manos? Entonces, ¿cómo nos vamos a entender? ¿Andarán dos de acuerdo? Si no es dos juntos, si no estuvieran de acuerdo. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo con el Señor. Tenemos que recibir esta amonestación, porque es una amonestación de parte de Dios. ¿Por qué me dices, Señor, y haces lo que te da tu gana? Yo puedo ver a dónde te llevan esos pasos de tu propia voluntad. Yo sí lo puedo ver. Y sé que vas a tu destrucción espiritual.
Yo soy el del poder, yo soy el dueño de todo, soy tu dueño, soy tu Señor. Por lo tanto, tienes que hacer lo que yo te diga para que te vaya bien, para que obtengas lo que tú andas buscando, para lo que yo te formé y te hice. Sí, yo quiero que seas plena y pleno. Entonces, pues, Romanos 12 nos dice que no nos conformemos a este mundo, ¿verdad? Romanos 12:2 dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate. Tienes que entender de una vez por todas que yo soy tu Señor. Y si no te renuevas en tu entendimiento, si no logras entender, dice, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no logramos nosotros ser transformados por su palabra, es su palabra, esta es su palabra, la que nos va a moldear, la que nos va a transformar, la que nos va a fortalecer en las cosas que son de Dios. Porque las cosas que son del mundo solitos nos podemos fortalecer, ¿verdad? Pero en las cosas que son de Dios necesitamos a Jesús, necesitamos al Espíritu Santo. No podemos solos, no podemos solos. Para obedecer a Dios necesitamos ese poder de Dios en nuestras vidas. Y va a ser solamente a través de conocerlo y de irnos entregando cada día más. Entre más conoce la novia al novio, más va cediendo en su amor, más va entregando sus sentimientos, más se va enamorando. Así es. Pues, pues ya lo sabemos que así es. Así funcionamos los seres humanos. Aunque Dios no es un ser humano, es un ser espiritual. Pero eso es lo mejor, que es nuestro mejor panorama que podemos ver. Que somos personas que, como se trata de yo entregarme a Él, no de Él entregarse a mí, Él ya entregó a Jesucristo. Ahora se trata de yo, Daria Carnal, tú, Norma, tú, Gilberto, tú, Lucas y tú, Pedro y tú, Selene y tú. Se trata, tú, Laurita, se trata de que qué podemos hacer nosotros, porque Dios ya no va a hacer más, ya entregó a su Hijo, ya no hay más que hacer. Ahora nosotros somos los que tenemos que transformarnos, somos los que tenemos que obedecerle, hacer su voluntad. La Biblia nos instruye, dice la Escritura en 2 Timoteo 3:16, que la Biblia es útil para instruirnos. Y es lo que necesitamos, ser instruidos en toda su palabra para poderle obedecer, para que esta carne se someta, para que nuestras emociones tengan un control con nuestro conocimiento, ¿verdad? Sometiéndonos, transformando nuestro entendimiento para que entienda nuestra cabeza que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, voy a obedecerle al Padre. Pues seguro. Entonces, hay cosas. Yo me acuerdo alguna vez en la iglesia que alguien predicó acerca de hacer la voluntad de Dios y que había una muchacha ahí en el altar con sendo anillo de compromiso. Ay, anillo. Y estaba ella
con una seriedad total, preguntándole a Dios, Señor, Señor, por favor, dime si es tu voluntad que yo me case. Ya había aceptado el anillo. ¿Qué le estaba preguntando a Dios? ¿Qué crees tú que le estaba preguntando a Dios? Si ya había aceptado, ya traía un anillo de compromiso. Hay cosas que sabemos cuál es la voluntad de Dios, que no tenemos que ir y preguntarle, Señor, ¿debo robar? Señor, ¿debo mentir? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Hay cosas que no tenemos que ir a consultarle al Señor. Y aquí hay algunas de ellas. Quiero leer en Gálatas 5:19. Esto es nada más para que tú y yo hagamos un resumen y, y nos miremos ante el espejo que es la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y que recordemos que algunas de estas cosas todavía las seguimos haciendo por, por costumbre, por impulso, por coraje, por emoción, pero que no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Vamos a ver que Dios, el apóstol Pablo nos decía aquí en la epístola a Gálatas que, que anduviéramos en el espíritu y no anduviéramos en la carne. Aunque vivimos aquí en la carne, no militamos. Nuestra milicia es en el reino de Dios. Y dice, manifiestas son las obras de la carne, son las cosas que no, las que nos van a separar de Dios, pero que a veces nos hacemos otra vez de la vista gorda y no queremos pensar, ay, ¿a poco porque me enojo, porque tengo ira? ¿Será? ¿Eso me va a apartar de Dios? Bueno, pues vamos a leer qué dice. ¿Cuáles son las obras de la carne? Y las obras de la carne son en contra de las obras del Espíritu. El mundo son dos mundos. Aunque vivimos, aunque estamos en esta carne, no vivimos dándole rienda suelta a nuestra carne. Y dice, las obras de la carne son adulterio. Pues no debemos de adulterar. Ya sabes tú qué es ser adúltero o adúltera. Fornicar. No debemos de fornicar. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué? Bueno, yo no dar mi punto de vista acerca de esto porque a quién le importa. Pero vamos a ver qué dice Dios, qué dice la palabra de Dios. Inmundicia, estar sucio, saber que estamos sucios, que hay basura en nuestro corazón y que no hacemos nada por limpiarla. La lascivia, esa mente pervertida, contaminada en los apetitos sexuales. Luego dice idolatría, todo lo que nos separa, todo lo que adoramos, quizás hasta nosotros mismos. Quizá hay tantas cosas que hemos puesto antes que al Señor. Esa es una idolatría. No un mono no es, sabemos que no es nada un mono. Pero hay otras cosas que nos separan. O sea, una imagen de alguien, de un ser humano, pues también, la idolatría también puede caer ahí, puede separarnos porque amemos más a la estampita o a la persona que está en la estampita
que al mismo Dios que hizo a esa persona, de esa estampita, si es que existe, ¿verdad? Entonces, dice, hechicerías, ya sabemos lo que hoy se usa mucho, ¿verdad? Yo creo que siempre, porque lo está diciendo aquí. Quiere decir que desde aquellos entonces, los brujos y los que se ponen ahí como al tú por tú, quieren ponerse al tú por tú con Dios y leer del futuro y decir que ellos saben acerca del futuro. Esto no es bueno. Celos. Ya sabemos lo que son los celos, iras, corajes, contiendas. No contendamos con nadie, con nadie. Es más, a veces pienso que vive y deja vivir, ¿verdad? Pero otras veces pienso que con aquellos que amamos sí hay que, eso es lo que yo pienso. No como una contención, no, sino con amor, con amor. Luego dice, disensiones. No, yo no, yo tú sí. ¿Y por qué no? No, hay que dejar todo eso. Las herejías, creer en las cosas que ni son reales. Los herejes, los que andan hablando cosas que no son, que no existen, que inventa el hombre. Envidias, desear lo que el otro tiene. Homicidios, bueno, qué bárbaro, matar a alguien, ¿verdad? Pues imagínate qué cosa tan horrible. Borracheras. Y luego diríamos, bueno, las personas que de alguna u otra manera estuvimos en contacto con personas que tomaban de más, pues diríamos, pues que dejen de tomar. Pero bueno, ahora dicen que esto es una enfermedad, pero estas son cosas que el borracho pierde la noción de su realidad y ya no está actuando como debe de. Orgías, ándale, las orgías, esas son cosas de la carne, totalmente de la carne. Entonces, ¿cómo vamos a edificar una vida en el Espíritu si nosotros estamos no queriéndonos deshacer de las cosas de la carne en nosotros? ¿Capich? Claro que sí, ¿verdad? Tiene sentido. Entonces, también dice en 2 Corintios 6:14, 2 Corintios 6:14, vamos a ver qué dice. Dice así, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Oh. Yo pudiera decirte muchas cosas al respecto, pero por respeto no voy a hablar de este tema. Solamente Dios te dice, no te unas en un yugo desigual, ¿verdad? Cristo nos invita, recuerden, que dice, ven, ponte mi yugo, porque ligera es mi carga, no va a ser pesado para ti. Pero cuando nos unimos a un yugo desigual y, y uno de los bueyes quiere ir por un lado y el otro quiere ir por el otro, pues es un problemón. Claro que es un problemón. Entonces por eso se te da este consejo. No te unas en un yugo desigual, porque lo vas a, a lamentar. Sí. Bueno, pues hay que tener mucho cuidado. Ahí en Primera los Corintios 10:9 dice que no tentemos al Señor. Cuando yo ya sé algo que Dios quiere,
no lo tentemos haciendo lo que es todo lo contrario, porque dice lo que se siembra se cosecha. Dios no puede ser burlado. Y cuando nosotros tentamos al Señor en lo que Él ha dicho, dice, como tampoco algunos de ellos como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. No se trata de asustar a nadie. Se trata del principio. Lo que se siembra se cosecha. Es como el hijo. Si yo le digo a mi hijo, no va, después de la escuela no vas a ir a comer a casa de tu amigo o a tu amiga, y él se va a sabiendas, bueno, me está tentando para que yo reaccione de una manera que luego a él no le va a gustar. Lo voy a castigar, le voy a quitar sus privilegios y así. Entonces, bueno, pues tenemos que tener cuidado, dice el Señor, que no tentemos a Dios. Y luego dice Mateo 7:1, en el Evangelio según Mateo 7:1, nos dice que no juzguemos para no ser juzgados por Dios. Dice, porque en el momento que tú juzgas, Dios te juzga a ti. No es la voluntad de Dios. Estos son como obras carnales. Son obras carnales. Es tan fácil juzgar. Ay, Dios mío, no sabemos en lo que nos estamos metiendo, pero sí te digo una cosa, que si Dios nos está diciendo que no lo hagamos, tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar porque no tenemos la más mínima idea de todo lo que nos va a venir a nuestra vida como consecuencia de hacer lo que Dios nos está diciendo que no hagamos, que no vivamos en la carne, que no, o sea, dice la Biblia que perdonemos. Y si nosotros no perdonamos, que lo amemos. Y si no lo amamos, que amemos al prójimo. Y si no lo amamos, bueno, pues, ¿qué tenemos? Pues, ¿que estamos mal de la cabeza o qué? Si Dios nos está diciendo que no lo hagamos y lo hacemos, ¿cómo crees? ¿Hasta dónde crees que vamos a llegar? Uno como hijo de Dios quiere llegar a los brazos de Dios, a los brazos de Cristo. ¿Cómo voy a llegar así? Haciendo lo que me da mi gana, lastimando, juzgando, pateando, en borracheras, en disensiones. Pues ¿cómo? Explícamelo. No se puede, no se puede. Es necesario obedecer a Dios. De veras que nos tiene que caer el 20. Tenemos que hacer la voluntad de Dios porque nos vamos a arrepentir tremendamente si no lo hacemos. ¿Cómo voy a saber que estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Sabes cuál es una de las maneras más fieles de saber si estoy haciendo la voluntad de Dios? Cuando esa paz de Cristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Juan 14:27. Cuando Colosenses 3:15 también habla de su paz. Cuando yo camino en paz, no en, ¿cómo te diré? En conchudez. Porque, bueno, hay gente que es muy conchuda, ¿verdad? Y que la conchudez se puede parecer a la paz, pero no. Uy, no, 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 la paz de Dios no tiene nada que ver con ser conchudo o ser no, 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 no. Es muy importante. Jesús nos dijo que Él es la luz y el que anda en luz no va a andar en tinieblas. Si no queremos andar en estas tinieblas,
y queremos obedecerle a Dios, tenemos que andar en Jesús porque separados de Él nada podremos hacer. Amén. Espero que, espero que Dios y que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Es tan importante, tan importante. Entre más vivo, más me doy cuenta. Qué importante es hacer la voluntad de Dios. ¿Será que me estoy acercando al momento de estar delante de su presencia? Pero ¿sabes qué? Nadie sabe cuándo van a venir a tocar por tu vida o cuándo vas a oír las palabras: fulano, preséntate delante de mí. No sabemos. No sabemos y debemos estar listos siempre. Amén. Gracias, Padre Santo. Gracias porque tu palabra es una lámpara, es lumbrera a nuestros caminos. Tu palabra nos enseña, nos cultiva, nos instruye acerca de lo que tú quieres para nosotros. Muchas gracias por tu palabra. No estamos estudiando nada, ni estoy hablando nada que no sea tu palabra, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, a ser personas que hagamos tu voluntad y que no vayamos un día a estar delante de tu presencia y nos digas: ¿tú quién eres? Ni te conozco, nomás me decías Señor, Señor, pero la verdad es que no te conozco. No, siempre viviste separado de mí por tus carnalidades, por tus malas decisiones, porque le diste más importancia a tu voluntad y a tus deseos y nunca quisiste hacer mi voluntad. Qué triste será. Señor, ayúdanos. Y Señor, te pedimos por nuestros amados y nuestra familia, nuestros hijos, donde quiera que estén, nuestros nietos, nuestro marido, las familias, los esposos, sobrinas, primos, primas. Señor, ten cuidado, por favor, te pedimos, te lo pedimos con toda humildad, Señor, que tengas misericordia de aquel que está pasando por tiempos difíciles de desánimo, de perturbaciones hormonales en sus cuerpos. Los que están en el hospital, Señor, y que están desesperados por aquellos que te sirven, Señor, y se sienten cansados. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pedimos que sigas teniendo misericordia de nuestros amados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pedimos por la paz en Jerusalén. Bendecimos a Israel, Señor, y bendecimos a nuestro México, a nuestra Ensenada, a la ciudad de cada uno de ustedes y a cada una de tus familias, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta el lunes, si Dios quiere, busca de Dios. Yo te aconsejo que busques de Dios. Amén.